¿por qué la escuela no puede ser de otra forma? Esa es la pregunta que Paco Olvera no ha dejado de hacerse a lo largo de su trayectoria, y primero como maestro y luego como inspector, ¿no? He intentado resumirla porque, como se trata de una charla debate y no de una conferencia, lo importante es que al final de nuestras intervenciones la gente intervenga, ¿no? Y pregunte todas sus dudas al final. Vamos a no perder más tiempo. Ha hecho una presentación muy generosa, amplia, y que yo en ella creo nos reflejamos, en este caso, todas mis compañeras y compañeros del movimiento cooperativo de Escuela Popular, que tengo hoy la alegría enorme de ver aquí un buen número de ellos y de ellas, y que hemos tenido un recorrido desde la etapa de la transición, final de los años 70, hasta ahora, que el movimiento sigue manteniendo esta llama de una escuela para la vida. Decía el presidente del Ateneo, Jesús, cuando presentaba en las redes esta charla, que según Freud y Lacan, del cual yo creo que él es un buen seguidor, pues él lo ha dicho ya antes, hay tres acciones humanas que son imposibles: educar, gobernar y, en lo que le concierne es, de una manera más directa, psicoanalizar. Yo no me voy a meter en el tema de la política, no me voy a meter en el tema del psicoanálisis, obviamente, sino que voy a intentar refutar, lo digo esto con un poco de buen humor y ironía, de que educar sí es posible. Y pienso que fue porque a Freud y a Lacan, entre otros, se le olvidó añadirle a la educación un componente que, si no se tiene, efectivamente la hace imposible, que es el amor. Por eso yo defiendo, voy a intentar convenceros de que educar es amar. Y amar sabemos todo lo que es, unos mejor que otros. No depende esto de cómo nos haya ido en la vida, los amores. Esto es muy complejo. Ahí nos perderíamos si cada uno relatáramos, analizáramos nuestros componentes individuales y las experiencias. El amor, en un sentido como lo entendemos, ahí sí podemos entenderlo todo y todas, es una entrega, es un dar, es una generosidad, es solidarizarte, es ponerte en el lugar del otro, es querer que crezca como persona. Y en ese componente es donde aparece la educación como herramienta imprescindible del amor para hacer que las personas crezcan y seamos capaces de ser felices, integrados en una sociedad en la cual debemos participar. Bien, pues dicho esto, yo lo que digo, que cuando Lacan y Freud dicen que no es posible porque dice que nunca se alcanza un nivel suficiente o siempre van a faltar cosas por saber, yo le digo, claro, ¿cómo no cayeron Freud y Lacan en una cuestión que es obvia? Es que creo que ellos consideran la educación como una meta, y una meta es un lugar donde uno va, y mientras vas tienes los pasos tasados, medidos. Claro, así esa meta, una vez que la tienes allí al fondo, pues si no consigues desarrollarte en la medida de lo posible, siempre te faltará algo. Pero es que yo creo que la educación no es eso, no es una meta. La educación es un camino, es un proceso y por tanto inevitablemente inacabado. Pero tiene una gran importancia, y es que cada paso que damos es un paso en el que crecemos y por tanto es un paso con el que nos educamos. Para que veáis la estructura de lo que voy a intentar a partir de ahora deciros, voy a intentar responderme a 4 preguntas que en el ámbito de la educación son muy comunes. ¿Quién educa? ¿Para quién educamos? ¿Qué educamos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo primero, ¿quién? No me voy a referir, el concepto de educación en un sentido más amplio, intervendrían en el mismo toda la comunidad. ¿Sabéis eso que se dice, no?
que ni siquiera todas las manos de una tribu son suficientes para educar a una persona. Pero yo quiero aquí circunscribirme a lo que es la educación institucional, escolar, para no perdernos, no la de la familia, no la de la sociedad, no la de todos los medios culturales de todo tipo que intervienen en ella. En este caso, con la institución escolar, está claro que los docentes somos la pieza clave de esta maravilla de educar en el amor. Pero tengo que decir que no todos los docentes que estén trabajando en la educación, a mí me parece que son merecedores de llamarse tales. Yo aquí voy a ser muy duro, pero creo que es justo, y reivindico que solo debería de haber en educación, igual que en otras profesiones, aquellas personas vocacionales que amen a su profesión y por tanto amen a su alumno. A partir de esos ingredientes con el respeto, es que ya lo tenemos todo casi hecho. Ahora solo nos falta aprender algunas cosillas, esas son más fáciles. Si tenemos ese componente del amor, si amamos la educación y por tanto a nuestros alumnos, que no escuchemos esas cosas que yo he escuchado en los claustros, no que bien que es viernes, porque eso nos viene a todos muy bien, porque hemos hecho una semana de trabajo agotadora y necesitamos cambiar el chip, sino porque estamos deseando de irnos de la escuela para olvidar nuestro trabajo y no tener en cuenta a nuestros alumnos. Pues entonces yo creo que para que al menos haya unos docentes amorosos, pues se necesitan dos cosas que hoy no se dan. Una formación inicial del profesorado mientras la gente estudia adecuada. Hoy en las escuelas de formación del profesorado, quitando honrosas excepciones, se da un currículum que son cerrados, son currículos que nada o poco tienen que ver con la escuela real y son currículos que están cargados de teoría. Hacen falta currículum abierto, currículum didáctico, currículum con práctica, de tal modo que lo que ellos ven allí se parezca lo más posible en lo que van a dar luego en los colegios e institutos. Entonces, en ese sentido, es donde lo primero que tiene que cambiar es la formación inicial del profesorado. Y en segundo lugar, cómo seleccionamos a ese profesorado. El sistema de oposiciones solo garantiza que se sepan X temas, que se reproduzcan con mayor o peor fortuna y ya está. Se nos pueden colar hasta locos, se nos puede colar mucha gente que esta profesión no le interesa, se puede colar gente que vienen a ella como una forma de vivir. En fin, sé que estoy siendo muy exigente y hay que buscarse la vida donde sea, pero me vaya a permitir que yo desde la utopía hoy reivindique aquí lo máximo. Luego viene la realidad para dejar las cosas en su sitio, como sabemos. Reivindico, por tanto, esa vocación, que es una palabra con connotaciones religiosas un tanto denostada, pero que yo creo que vale su sentido, que es entregarse a. Y por tanto la selección debía de ser de otro modo, como hay países, no es que yo estoy planteando una cosa que sea una locura, Finlandia, por ejemplo, que es muy conocida, donde se tiene en cuenta la formación, allí van los mejores y las mejores, y luego un proceso de práctica muy tutorializada, muy profunda, donde se juntan las dos cosas y ya quien sale pues es docente. Pero es que no está tan lejos, mirad, lo que se conoce, los más antiguos conocerán o les sonará, durante la República, la Segunda República, lo que se conoce como el plan profesional. Las escuelas de magisterio formaban al alumnado, ahí se evaluaba ese saber que habían adquirido y luego, incluso pagándoles, iban y daban ya clases durante un periodo de práctica. Y con esas dos cosas eran elementos suficientes para comprobar al menos, ningún sistema es perfecto, de cómo si era una persona válida o no.
Y mira, tuve la suerte de ser del plan 1967, lo que se conocía como acceso directo, del cual tuve la suerte de salir. Fui un buen estudiante porque me interesaba ser maestro, trabajar, estaba muy ilusionado y entonces saqué buenas notas durante la carrera, pero también me impliqué en el colegio donde fui a dar las prácticas, de tal modo que yo no tuve que hacer oposiciones y tuve esa suerte. Por tanto, formación inicial de otro tipo y selección de otro tipo. Ahora, ¿para quién tiene que ir la educación? La educación es un derecho fundamental, por tanto, de ahí se deduce que tiene que ser absolutamente para todas las personas. Y tiene que ser de calidad, y tiene que ser inclusiva. Lo de calidad lo aparto porque tiene que ver más con los dos puntos que me faltan. Pero sí me quiero detener un poco en la inclusión. Mirad, la inclusión de todas las posibles relaciones entre los seres humanos es, digamos, el nivel más alto, el más perfecto, el más deseable. Lo primero sería la exclusión, que es fuera de aquí, no te tengo en cuenta. Lo segundo sería la segregación, que es, dice uno, bueno, sé que existe, pero quédate ahí, en un rincón. El tercero sería la integración, que muchos diremos, ay, qué bien, ya hemos llegado, es lo que teníamos, es lo que todo el mundo reclama. Pero no, la integración, aunque incluye a un colectivo dentro de otro más amplio, siempre tiene mirándolo a él con una connotación o hándicap, es decir, pone el acento en la diferencia. Y finalmente, la inclusión es cuando en vez de poner el acento en la diferencia, lo ponemos en cómo solucionar las barreras para que toda persona tenga una situación integrada en el grupo donde está. Por tanto, la integración es un componente ineludible de esta educación amorosa. Y por tanto, la escuela no puede ser una escuela de talla única. La escuela tiene que tener tantas tallas como personas haya. Y no hay que tener miedo. Muchas veces creemos que somos justos porque le damos a todo el mundo por igual. Y eso no es justicia. Otro componente inevitable de la educación en el amor es la equidad. Y la equidad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada persona lo que necesita. Segundo punto, por tanto, ese es el para quién. Ahora, ¿qué damos? Pues mirad, necesitamos una escuela, lo decía Álvaro, que nuestro presentador, que veo que ha estado ahí rebuscando un poco entre lo que yo habré escrito algunas veces, y no sé dónde ha sacado eso, pero en fin, ha cogido lo importante. Mira, lo que damos tenemos que sea un currículum abierto, un currículum contextualizado y un currículum que parta de los intereses de nuestros niños y niñas. ¿Abierto por qué? Porque el saber no tiene fronteras, aunque sí prioridades. Y este tema se resuelve con la motivación. La doble motivación o interés, por un lado de los alumnos y por otro lado de los profesores. De tal modo que hay que ejercitar, los docentes tienen que ejercitar su autonomía pedagógica, tanto la suya personal con libertad de cátedra como los proyectos de centro. Mira, yo que he sido inspector 27 años, lee uno las leyes educativas, lee uno las introducciones y allí es precioso todo lo que se pone. Se habla de autonomía pedagógica, pero os quiero decir que es una gran mentira. Son muy pocas las personas, los compañeros y compañeras que son valientes y aún a riesgo de ser criticados por compañeros, por familia, incluso por inspectores, llevan adelante el camino en el que creen y no el que los sujeta al miedo y a ese ámbito de confort. Por tanto, hay que ser valientes en este sentido y de ahí que, por tanto, los currículums tengan que ser abiertos, inacabados y, por tanto, incompletos. Y en este sentido vuelvo a referirme una vez más a Freud y Lacan por no haber asistido a clase el día que se daba la clase del amor.
En segundo lugar, contextualizamos porque es evidente. Igual que decíamos en la inclusión que no se puede dar todo lo mismo, no todos los colectivos humanos tienen las mismas necesidades. No es lo mismo una zona rural que urbana, no son igual unas edades que otras. Hay grandes diferencias. Siempre tenemos que trabajar con la diversidad, con la diferencia. Lo que tenemos que tener siempre presente es que lo diverso es lo común, es lo habitual y es lo deseable. Y finalmente los intereses de los niños y niñas. Y puede alguien estar pensando, pero ¿cómo vamos a construir una escuela donde hagamos lo que solo les dé la gana a los niños y a las niñas? Mis compañeros y compañeras del MESEC que están aquí presentes saben muy bien de lo que estoy hablando. Saben que en el contexto clase, en ese ecosistema maravilloso donde hemos creado las condiciones de amor, se produce de manera natural, primero a través de los textos libres, a través de las asambleas, a través de los proyectos de investigación, van cayendo uno tras otro los temas que en principio tienen interés para algunos de ellos. Cuando se agotan los temas, si es que sucediera, ahí está el maestro o la maestra para sugerir otros. Pero os puedo garantizar que en los 17 años que yo estuve de maestro, nunca se terminaron los temas. Porque es que la clase, al tener sus ventanas abiertas al mundo que le rodea, siempre invitábamos gente que daban pie a otros temas o visitábamos nosotros una cooperativa, una fábrica, lo cual conseguíamos que siempre se replicaran unos temas con otros. Bien, y eso sería un poco el qué. Ahora ya vamos al último punto, el cómo. El cómo, mira, hay, ya sabéis, un concepto que sobre todo a los docentes cada vez más común, pero también en otros campos, es la neurociencia, la neuroeducación. Tenemos un tocayo, un paisano de Granada, Francisco Mora, neurocientífico, neuroeducador, que pone mucho hincapié en una cuestión. Es que la neurociencia se trata de que hoy tenemos medios para estudiar el cerebro y aunque nos queda muchísimo por descubrir, sabemos ya cómo se producen ciertos mecanismos de la noxis, del conocimiento. Sabemos cómo en los sistemas límbicos, en el hipocampo, se producen en un lugar este último la memoria, cómo en nuestra capacidad frontal, ahí es donde bullen todas las sinapsis neuronales para construir el conocimiento. Pero él dice que hay un combustible inevitable. ¿Otro más? No, yo creo que es que lo llama de otra manera. Él lo llama científicamente es la emoción. La emoción es como un humor, una hormona, un algo que se cuela, que va activando todo en nuestro cerebro para provocar una inquietud, una necesidad de saber inevitable. Por eso los niños no son vagos, porque no quieren trabajar, tienen una curiosidad natural, una necesidad de aprender. Somos los maestros y la escuela quienes los aburrimos. Es la sociedad con sus exigencias tasadas quien hace que vayamos convirtiendo este sistema en un sistema rutinario. Y podéis decir, todos estudiamos en aquella escuela tradicional y hemos llegado a ciertos sitios. Y la escuela sigue su marcha y mucha gente lo consigue. Sí, porque a pesar de todo, los alumnos aprenden a pesar de esa escuela. Ahí se demuestra la necesidad de inquietud por saber. Y hay muchos niños, muchas personas que a pesar de todo terminan aprendiendo. Pero ¿cuántos no se quedaron en el camino porque tuvieron que dar respuesta a esa única talla de la escuela homogeneizadora? De ahí que no nos podemos conformar. Incluso la escuela tradicional dé respuesta a una talla, por muy mayoritaria que sea. Por tanto, en este sentido, decimos educar es amar y yo podría decir también que educar es emocionar. Bien, queridos amigos y amigas, pues como veis, me había planteado no sé cuánto tiempo he usado, una media hora. Al final no he mirado ni el reloj. Pero creo que yo siempre me gusta decir que no hay que estirar y darle muchas vueltas a las cosas,
sino decir lo justo. Luego espero que en el debate aparezcan dudas, propuestas diferentes, pero me voy a permitir, antes de yo terminar esta intervención, que tenga aquí un recuerdo a una película que cada vez que la veo me emociona. Es una película de José Luis Cuerda, de 1999, La lengua de las mariposas. Ese don Gregorio, que se dirige a su alumno y en particular a Moncho, el gorrioncito, como le dice, ahí están perfectamente reflejados en esa película los dos componentes que he intentado trasladaros, el amor y la emoción. Porque no solo le enseña la funcionalidad de la lengua en las mariposas, sino que le enseña en la clase valores como el amor, la amistad, la solidaridad, el compartir. En definitiva, un concepto integral de la educación. Un concepto porque amamos. Nuestro mundo sería mucho mejor, mucho más justo, si este componente de la educación amorosa estuviera más presente. Y no como algo inevitable para instruir a las personas, para que aprendan ciertas utilidades, ciertas profesiones, donde se olvide la felicidad de las personas, se olviden las emociones y los afectos. Reivindico una escuela que sea útil para la vida de las personas, pero también para su felicidad. Y veréis ahí de fondo, y ya si me callo, cuando me jubilé, mi hijo Víctor, entre otros regalos, sobre todo el regalo más importante es que en una fiesta sorpresa convocó a muchos queridos amigos y compañeros antiguos, y sobre todo fue mi sorpresa que ya con casi 50 años que tienen, estuvo una representación de mis alumnos y alumnas de la Casa de la Pradera. Y entonces mi hijo hizo esto que veía a mi espalda, donde pone una escuela para la vida, y él cogió un collage de fotos donde estoy con queridos compañeros, son fotos algunas más antiguas, momentos en los que él pensó que eran importantes para mí. Efectivamente, Víctor, muchas gracias a mi hijo, porque dio en la clave ese día de lo que resumía toda una vida profesional, una escuela para la vida útil para la felicidad de las personas, con emoción y con amor. Muchas gracias. Primero agradecerte, Paco, esa labor divulgativa que estás haciendo, esos pequeños vídeos. De hecho, alguna gente joven me pide, aquí en Almería, cuando escribimos un tocho, un mamotreto y se lo damos, decimos, yo qué sé, la gente está acostumbrada ahora al mundo audiovisual y tal, y entonces cuando le damos un tocho grande, le damos 300 páginas, dicen, yo eso no lo asumo. Pero cuando le damos esos vídeos y tal, que van explicando las técnicas y tal, pues a la gente le está viniendo muy bien, o sea, le encanta. Porque efectivamente yo no estoy de acuerdo cuando leo los grandes pedagogos, la obra de pedagogía, cuando un pedagogo dice, bueno, yo mi teoría que aporto aquí es para que la gente reflexione y cambie la escuela, pero no ofrezco nunca una metodología. Eso me hace sospechar, efectivamente no vamos a imponer a la gente una metodología. Pero sí hay metodologías, que tú nos estás diciendo, que han ayudado desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, los grandes pedagogos y tal, que han ayudado a que la escuela funcione mejor. Por ejemplo, la técnica de la asamblea. ¿Habrá alguna técnica más democrática, más viva, para que los niños participen, para que participe el centro, para que se creen las asambleas de delegados? Cuando se les da contenido, los niños debaten. O sea, si yo digo que no, eso no puede ser. Yo no puedo ofrecer ninguna técnica porque lo que estoy haciendo ahí, metiéndome en el terreno práctico, es una hipocresía total. O no saben, o sea, o escriben en teoría y no están nunca en una escuela. O sea, sabemos que hay técnicas maravillosas que hacen que los niños trabajen, investiguen, la investigación del medio, el texto libre, como tú has dicho. Bueno, en lo segundo, porque lo tercero hacer una pregunta, quiero ser rápido, en la cuestión de las leyes que ha dicho, la pregunta que se hacía era si esta ley va a cambiar algo. No, las leyes nunca van a cambiar nada. Los que tenemos que cambiarlo somos nosotros. Ese es el problema. O sea, ¿qué es la ciudadanía? Que Paco siempre nos explica. La ciudadanía es que yo tengo que hacer las cosas. O sea, si yo espero que me den las cosas desde arriba, dice, ¿por qué no está limpia la ciudad? Pues porque no la limpian. Pero si yo estoy tirando las latas y los papeles al suelo. Quiero decir que, ¿quiénes hacemos las cosas? Yo, algunas veces cuando algún maestro o compañero se ha quejado y ha dicho y tal, es que la ley Wert no lo deja hacer, es que la LOE no... bueno,
Pues, y le preguntaba, pero las clases, ¿quién las da? ¿Quién las da? ¿Quién da la clase en tú? ¿Quién está? ¿El ministro? A ver, viene aquí a dar tu clase. ¿Por qué no convertimos nuestra clase en un pequeño paraíso? Porque con tus niños y con tú, cuando le das la palabra, puedes convertir eso en un pequeño paraíso. A pesar de la ley, aunque la ley sea más difícil, aunque las leyes, como tú dices, siempre los preámbulos dicen que eso, que hay que favorecer la investigación, que tenemos que tal. Las leyes son, si te lees el principio y lo aplicas, pues maravilloso. Pero la tercera pregunta, lo que más me preocupa en estos tiempos, es que llevamos 40 años o 45 de escuelas democráticas. Y a mí me preocupa que muy pocas escuelas los alumnos están participando. O sea, generalmente en los currículos bien dados se les da el libro de texto, los niños trabajan, hacen sus exámenes y poco participan en su educación, en ese tipo de cosas. Lo que más me preocupa todavía es que, ¿por qué después de los 45 años de escuelas democráticas y tal, se supone que tendríamos que tener una población más culta, que lee más y que escriba más, que escribimos poco y leamos poco? Podría darte el caso incluso de gente que hace una carrera y después ni se preocupa por la sociedad, ni lee un libro, ni se preocupa de la investigación, qué está pasando en el mundo. O sea, ¿qué le pasa a la escuela? Que, por ejemplo, en nuestros barrios, por ejemplo, yo vivo en un barrio de Almería, soy emiliano y maestro de aquí, y entonces, ¿qué le pasa a nuestra gente? Que luego decimos, nos quejamos de que no tienen cultura, que no hay cultura. Pero bueno, si los que tienen ya 50 años en estar en la escuela con nosotros, una escuela democrática, no era la escuela antigua, franquista y tal. ¿Qué está pasando con la escuela? Algo falla aquí, ¿no? Bueno, ya está. Me planto y corto. No, querido maestro Emiliano, es que él y yo cuando nos saludamos en los WhatsApp, pues nos decimos, la primera palabra es maestro. Yo no le voy a añadir nada a lo que tú también sabes y has explicado. Simplemente insistir más en la pregunta que decía antes mi compañero Juan, de con el número de leyes y no hemos cambiado, el número de años decías tú y no hemos cambiado, porque es que profundizar en la conciencia social, que el ser humano vaya en contra de la inercia primitiva del sálvese quien pueda, es un hecho a la vez tan humano pero tan difícil que hace que las cosas que tenemos en la cabeza, que si pudiéramos diseñar el mundo como pintando un cuadro sin hacer daño a nadie y solo con la expresión positiva de lo que plasmáramos ahí, sería tan sencillo, pero no. Existe egoísmo, existe maldad, existe cobardía, existe insolidaridad. ¿Por qué unas personas y no otras se ponen en la orilla de la conciencia humana? Que te duele, por tanto, cada ser humano, no solo el niño de tu clase, sino ese niñito que se ahoga en una patera. Es que cuando adquirimos esa conciencia humana, es cuando estamos en la perspectiva de poder entregar nuestras vidas para al menos hacer que esto sea un poco mejor. Tiene la palabra ahora el compañero Juan Platero. Y adelante, Juan. Hola, Paco. Hola. Gracias por tu preciosa charla. Yo quería poner un poco el acento en que está muy bien, estoy muy de acuerdo con el tema de la educación del amor, pero yo iría también por un amor que incluyera la conciencia social, el espíritu crítico en la formación del profesorado. Porque creo que el neoliberalismo ejerce una presión tan fuerte con la sociedad capitalista en la que vivimos de consumo que la gente que dice que es neutral y que en la escuela pues ellos no tienen por qué tener no hay que influir de ninguna manera, están beneficiando ese tipo de formación conservadora y totalmente que sigue la inercia del consumismo y de los valores del neoliberalismo que dicen pues que cada uno del individualismo, que se suelva cada uno, que cada uno pueda ganar el máximo dinero, ser lo más emprendedor posible, todo lo que estamos cansados de oír. Entonces me parece que es bueno hacer ver esto a la gente porque si no entra en esa inercia. Creo que
que es necesario que el maestro y la maestra, como dice la consigna de algunas pancartas, el maestro el maestro y la maestra luchando también está enseñando. Me parece que tenemos que hacer ver que si no nos unimos, si no trabajamos en colectivos de renovación pedagógica o si creemos que con la neutralidad de hacer un currículum que simplemente siga los libros de texto, me parece que estamos haciendo el juego a la inercia de una sociedad neoliberal. Por eso creo que la formación del profesorado debería ser concienciar, muy importante concienciar, que podría entrar perfectamente en ese amor del que tú hablas, concienciar y saber que hay que hacer espíritu crítico en la escuela, porque si no, nos pasan por encima. Freinet también lo decía en su 27 invariante, que decía que no se puede hacer una democracia si no se vive en la escuela la democracia. Por ahí quería ir yo. Totalmente de acuerdo, Juan. No te voy a contestar nada ni ponerle ni una sola coma para no empeorar lo que has dicho. Simplemente saludarte. Te veo muy bien, te veo muy guapo. Son las 8:30. Yo por mí seguíamos, pero hemos dicho de llegar hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Aprende, sigue aprendiendo. Muchas gracias, Paco. Es realmente un placer escuchar a alguien que ponga todavía esa pasión en su oficio a estas alturas del partido. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. De nuevo, el Ateneo está a su disposición y seguiremos efectivamente tratando de elaborar en una lógica colectiva cómo salir de donde estamos. Buenas tardes, buenas noches, que vaya todo bien. Hasta la siguiente. Venga, hacemos así como en el 15M.